Bien, chicos, les doy la bienvenida entonces a esta nueva clase que vamos a tener el día de hoy, lunes, si no me equivoco, es lunes 5 de octubre, ¿ya? Comenzamos hoy día con la unidad número 4 de lenguaje y comunicación. Esta unidad está enfocada en los medios de comunicación, como también en los distintos tipos de textos que no hemos visto a lo largo del año, ¿ya? Unidades pasadas nosotros estuvimos hablando del género narrativo, del género lírico y del género dramático, que fue lo último que alcanzamos a ver el mes pasado. Esta unidad está centrada, como ya dije, en los medios de comunicación y principalmente en los textos no literarios, como sale ahí en el título, texto no literario. El objetivo de esta clase será comprender las características de los textos no literarios, ¿ya? Nosotros hoy día solamente vamos a hacer un repaso general de lo que es un texto no literario, para que ustedes lo puedan identificar y luego vamos a revisar algunos y más adelante en otras clases vamos a ver los tipos de textos no literarios que existen. Primero, partamos con la pregunta, ¿qué es un texto? Necesito que alguien de ustedes me pueda contestar, ¿qué es un texto? Es como un párrafo de algo, una escritura. Claro, un párrafo, una escritura, muy bien, una escritura. ¿Qué más? ¿Quién tiene otra idea de qué es un texto? Profesor, Como algo que profesor, escribimos y tenemos que leer. son líneas escritas? Claro, algo que escribimos, que tenemos que leer, líneas escritas, muy bien también. ¿Siguen viendo el Power, cierto? Sí. Sí, ya, bien. Sí. Algo que tenemos que leer, ¿cierto? Un texto, algo que alguien escribe o que produce, ¿ya? Los textos los podemos dividir en distintas categorías dependiendo del propósito que tienen en la escritura, ¿ya? Nosotros nos damos cuenta, lo pudimos ver en las unidades pasadas, que existe el cuento, la novela, el mito, la leyenda, los poemas, los textos dramáticos, y todos esos son textos. Pero también tenemos otros textos que su objetivo no es entretener ni pasar el tiempo, sino que son más bien para informar. Seguimos. El contenido de la unidad que vamos a ver durante este mes, primero será la introducción de los textos no literarios, que lo vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a hablar de la definición y de las características que tienen los textos no literarios. Bien, entonces, los textos normativos tienen como propósito normar conductas, ¿ya? Pero lo vamos a ver más adelante, ya durante las otras clases. Vamos con una actividad de inicio. Voy a presentar dos textos, que ambos son textos, pero tienen distintas características. Necesito que ustedes me vayan mencionando, tienen estos textos. El primero es un texto dramático. Ya lo tenemos ahí, nosotros ya lo habíamos visto durante la unidad del género dramático. Y el segundo es un afiche publicitario, también es un texto. Los afiches, a pesar de que tengan pocas palabras escritas y tengan más imágenes, siguen siendo textos. ¿Alguien que me pueda responder? ¿Qué diferencia hay entre ambos? ¿Están escritos igual? No, ¿Los no dos están poseen la... escritos igual. Ya, ¿por qué no están escritos igual? Porque uno es un comercial y otro es un texto. Ya, el otro tiene más imágenes y uno tiene más palabras, ¿cierto? Sí. Se componen tienen la misma estructura o el mismo orden. No, o sea, tienen el mismo porte, pero no la misma estructura. Ya, bien, tiene el mismo porte, pero no la misma estructura. Por un lado tenemos un texto dramático, ya que es un texto literario, y por otro lado tenemos tenemos un afiche publicitario, que es un texto no literario. Ahora vamos a ir explicando qué son cada uno. Los textos se dividen en dos, en textos literarios y textos no literarios, ¿ya? Los textos literarios son obras artísticas y originales que poseen una función poética o estética, ¿ya? Que su objetivo siempre va a ser entretener a un lector.
Por tanto, el autor va a transmitir su punto de vista o sus ideas personales sobre alguna idea. Y por otro lado, tenemos los textos no literarios. Los textos no literarios no buscan entretener, no buscan tampoco que el lector pase el tiempo leyendo estos textos, sino que lo que busca, su propósito principal, es informar al público, a la audiencia o a la masa, ¿ya? Utilizando un lenguaje simple con el propósito de comunicar o persuadir a los receptores. Entonces, los textos literarios podrían ser los cuentos y los mitos. Dígame. Entonces, como que los no literarios podrían ser como un diario. Excelente, muy buen aporte. Los textos no literarios son los periódicos, los diarios, están llenos de textos no literarios porque tenemos noticias, tenemos reportajes, tenemos cartas, tenemos editoriales, artículos, y todos esos textos que yo acabo de mencionar son no literarios. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, una afiche en la calle, un afiche que le esté promocionando algún artículo, algún producto, ese afiche es un texto no literario, porque lo que busca es comunicar o informar, ¿ya? Si ustedes ven un poema, ese poema es un texto literario, porque lo que busca es entretener, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos cuentos, los cuentos son textos literarios, tenemos los poemas también son textos literarios, tenemos también los textos dramáticos, ¿ya? Son textos literarios, ¿ya? Nosotros ya hablamos de los cuentos, ya hablamos de los poemas y de los textos dramáticos. Estos tres textos son literarios, ¿ya? Su propósito es entretener, embellecen el lenguaje, o también transmiten el punto de vista personal que tienen los autores cuando escriben los textos. Por otro lado, tenemos los textos no literarios. ¿Qué sería un texto no literario? Como ya habíamos dicho, las noticias son textos no literarios porque ¿cuál es el propósito de una noticia? Informar. Informar. Muy bien, informar. Siempre una noticia busca informar a un público o a los lectores, ¿ya? En segundo lugar tenemos las recetas. Las recetas también serían textos no literarios porque no nos cuentan una historia en una receta. ¿Qué hace la receta? Nos enseña Nos enseña. ¿Qué nos enseña? a cocinar. Exactamente. Distintas cosas. Exacto, nos enseñan a cocinar. Nos explican los pasos a seguir y los ingredientes a usar para poder preparar un platillo. Y por último tenemos las leyes. Las leyes del tránsito también son textos. ¿Ya? Lo que ustedes ven en la calle, por ejemplo, el signo pare, el cede el paso, el no estacionar, también son símbolos, pero también son leyes. Sí, porque Y las leyes, ¿perdón? Porque Bueno, se leen. Por muy, eso son textos. claro, porque se leen, muy bien. Por tanto, su objetivo es informar solamente. Todos estos textos son no literarios. Continuamos. Ahora vamos a hablar de la definición y las características que tienen los textos no literarios. En primer lugar, ¿cuál es la función que tiene un texto no literario? ¿O el propósito? La función informativa. Muy bien. La función informativa. La función informativa. Todo texto no literario lo que busca es informar, ¿ya? El cuento cuando nosotros lo leemos, lo que nos busca es entretenernos, ¿ya? O encantarnos. Pero en el caso del texto no literario, lo que busca es informar, ¿ya? Tiene un carácter objetivo. Ya, como ya lo habíamos dicho, entonces, todos los textos no literarios tienen un carácter objetivo. ¿Qué quiere decir objetivo? Que el autor, quien escribe la noticia, por ejemplo, no dice lo que él opina, ¿ya?
Por ejemplo, ustedes pueden leer cualquier noticia, abran un diario cualquiera, en cualquier día, lean la noticia y ustedes no se van a encontrar con ningún punto de vista de quien escribe esa noticia. El periodista no dice, bueno, yo pienso que el hecho que sucedió está mal porque no dice eso el periodista. Porque todo texto no literario es objetivo, solamente trata de acercarse lo que más puede a la realidad o a la verdad posible. Y por último, utiliza un lenguaje muy, pero muy simple y directo. Cuando ustedes tomen el diario y se pongan a leer cualquier noticia, se van a dar cuenta que las palabras que utilizan ahí son muy simples de entender, son muy directas, porque la idea es que todas las personas, desde un niño hasta un adulto mayor, pueda entender la información que ahí se presenta. No es como un poema que de repente yo leo el poema y no entiendo lo que dice el poema. ¿Le ha pasado eso a ustedes alguna vez? ¿Que leen un poema y no entienden lo que quiere decir el poema? Sí. Ya. Sí. En el caso de la noticia, no. La noticia lo que busca es que todas las personas entiendan el mensaje o entiendan la información. Por eso utilizan un lenguaje muy, pero muy simple. Lo mismo una receta. Las recetas no utilizan un lenguaje muy complicado para explicar lo que tienen que hacer. Todo texto no literario utiliza un lenguaje muy, pero muy simple. ¿Para qué utiliza un lenguaje simple Mailena, apaga tu café. el texto no literario? ¿Para qué utiliza un lenguaje simple el texto no literario? Enseñar más fácilmente. Muy bien, para enseñar más fácilmente el mensaje. Excelente. Seguimos. Para que la gente pueda entender lo que dice. Excelente, muy bien, para que la gente pueda entender lo que dice. La idea de un texto no literario es que todas las personas puedan entender el mensaje, ¿ya? Vamos con las características de los textos no literarios. El objetivo, como ya habíamos dicho, perdón, todo texto no literario es objetivo. ¿Qué quiere decir objetivo? Que el autor, quien escribe ese texto, no entrega sus puntos de vista personales sobre el tema, ¿ya? Cuando ustedes lean una receta, ustedes no van a leer lo que piensa quien escribió esa receta. Solamente van a decir lo que tienen que hacer para poder preparar ese platillo, ¿ya? Eso se llama objetivo. En el caso de un poema, los poemas son subjetivos, porque cuando yo escribo un poema, trato de plasmar mis propios sentimientos en ese texto. Pero los textos no literarios no plasman sentimientos, no entregan emociones, solamente información. No es ficticio. Los textos no literarios no son ficticios porque intentan acercarse lo más posible a la realidad o a la verdad posible, ¿ya? En tercer lugar, como nosotros ya habíamos dicho, no expresa emotividad, solo información. Como ya lo habíamos dicho, no son como los poemas que expresan sentimientos y emociones, las noticias solamente expresan información, transmiten información. Y por otro lado, es divulgativo. ¿Qué significa la palabra divulgar? Decir algo. Pues como trasladar información a otra parte que también quieren información. Muy bien. Decir algo o transmitir la información a la mayor cantidad de personas posibles, ¿ya? Por ejemplo, ustedes ven los noticieros en la televisión. Esos noticieros tienen un carácter divulgativo, porque lo que busca es llegar a la mayor cantidad de personas con su información. Los diarios son divulgativos, los afiches publicitarios son divulgativos, las propagandas son divulgativos, ¿ya? Todo texto no literario son divulgativos porque buscan transmitir el mensaje a la mayor cantidad de personas posible. Y por último, el lenguaje claro. ¿Qué habíamos dicho sobre el lenguaje claro? ¿Por qué los textos no literarios tenían que tener un lenguaje claro? Para que las personas puedan entender. Muy bien. De niños a personas mayores. Excelente. De niños a personas mayores tienen que comprender ese mensaje. Muy bien, ese texto. Excelente. ¿Ya? Estas son las características entonces que tienen los textos no literarios. Avanzamos. Vamos con una pequeña actividad
¿ya? Y la idea es que ustedes revisen ahora un texto no literario y vayan reconociendo las características de este texto presentes en él, ¿ya? Y con esto terminamos. El texto es una receta para preparar croquetas de quinoa y zanahoria, ¿ya? Croquetas de Es un quinoa, texto literario. ¿ya? ¿Es un texto literario o no literario? No literario, porque nos está No literario. informando. Ya, no literario, nos está informando, muy bien. Lo voy a leer yo rápidamente y después ustedes me dicen qué características de los textos no literarios poseen, ¿ya? Dice, Ok. receta, croquetas de quinoa y zanahoria. Ingredientes, una taza de quinoa, 2 zanahorias ralladas finas, media cebolla, 2 huevos, alcaparras, sal, pimienta, sésamo tostado, aceite de oliva y perejil. Preparación. 1. Lavar la quinoa y cocer una cebolla y cocer 1,5 taza de agua hirviendo. 2. Cortar la cebolla, rehogar. 3. Rallar la zanahoria fina. 4. Cortar las hojas de perejil. 5. Mezclar los ingredientes en un bol, salpimentar. 6. Añadir 2 huevos batidos. 7. Calentar el aceite. Formar las croquetas con las manos y freír. 8. Poner sobre un plato un papel absorbente. Bien. Primero, ¿por qué es un texto no literario? Porque nos está informando cómo Nos hacer está la informando receta. cómo se hace. Nos está dando la receta. información, Ya. Está Primero nos, informando cómo nos se está hace dando la mucha receta. información. ya, primero nos Como está que nos está entregando. indicando qué tenemos que hacer. Entonces, muy bien, nos informa, nos indica qué tenemos que hacer, muy bien, nos informa, explica primero los pasos para la preparación, ¿cierto? El lenguaje que utiliza, ¿cómo es? Fácil para poder saber lo que estamos leyendo y informándonos. Claro, Muy es bien. un lenguaje claro para poder entender qué es lo que tenemos que hacer si queremos Muy hacer esa bien, receta. excelente, es un lenguaje claro, fácil de entender, ya es directo para que ustedes sepan cómo preparar el platillo, ¿cierto? En esta receta, ¿se entregan puntos de vista personales? Sí, No, sí. El autor dice, a mí me gustan mucho las croquetas de quinoa y zanahoria. ¿Dice No, eso el autor? no, No. no, Acuérdense que todos los textos no literarios, ¿ya? Tratan de no entregar información personal del autor. Siempre solamente su objetivo, siempre va a ser, ¿cuál es el objetivo? informar. Sabemos cómo hacer las croquetas. Muy bien. Informar cómo hacer las cosas. Informar cómo hacer las croquetas, informar o transmitir un mensaje, ¿ya? Este es entonces un texto no literario, Sí, chiquillo. Antes de terminar, ¿alguien tiene alguna duda? Bien, chicos, entonces con eso finalizamos la clase de hoy. Acuérdense que Ok, este viernes profe, es la entrega de chao. canastas. Este viernes es la entrega de canastas, ¿ya? Y en esa entrega de canastas tienen que llevar la evaluación formativa de lenguaje y comunicación de quinto básico, ¿ya? Esa prueba que se le entregó la entrega de canastas anterior, que ustedes tienen que resolver, las tienen que entregar este viernes. Profesor, Profe, Yo la voy yo ya a- la entregué. Yo ya la entregué hace años. mejor, sí, mejor. ¿Ya? Dígame. Se la entregué a la profe Marcia. Yo no me voy a estar porque viajo. por matemática, no hice nada de lenguaje. Ya, te quedan 4 días para poder hacer la de lenguaje y la tiene que entregar sí o sí el viernes. Ya, esas pruebas son con nota y es para ver quiénes son los que pueden pasar de curso, quiénes no, y revisar eso, ¿ya? Así que es necesario, es muy ¿De lenguaje y de necesario. matemática? Claro, Tío, tienen que hacer, es obligación hacerlas, dígame. tío, yo el viernes no voy a estar porque me voy a fuera de Santiago, entonces no sé cómo mandarla, o alguien las tiene que ir a buscar o dejarla antes. Sí, las puede dejar antes, las puede dejar, incluso las pueden dejar hoy día, mañana, pasado mañana, hasta el viernes, es el plazo, hasta el viernes, ¿ya?
La puede dejar cualquier persona, no El necesariamente colegio está abierto hasta las 12 para que vayan a dejar las cosas. el colegio está abierto hasta las 12 para que puedan ir a dejar esas cosas, ¿ya? ¿Por cuándo vamos a terminar la clase? Ahora, ya chicos, cuídense mucho, fue un gusto haberlos visto. Cualquier duda me escriben, ¿ya? Cuídense mucho. Chao, chao. Carrasco, Cuídense espérate. mucho. Carrasco, espérate. Chao, chao. Carrasco, espérate. Chao, chao. Carrasco, Chao, chao. Chao, cuídense mucho. Carrasco.